Plantas que no pueden faltar para ser autosuficientes. Plantas para la higiene personal. Lufa. De la familia de las calabazas, la tendremos principalmente para darle uso a modo de esponja de baño o incluso de estropajo para fregar los platos y cubiertos, independientemente de que también es comestible. La pelamos, la dejamos secar, la cortamos por la mitad a lo ancho, le sacamos las semillas golpeándola, después la prensamos varias veces con un rodillo y por último la metemos mínimo 6 horas en un caldero con lejía y pasado este tiempo la enjuagamos bien y ya estará lista para darle uso. Planta jabonera. Saponaria officinalis. Como su nombre indica, pues la usaremos para obtener jabón. ¿Cómo hacer jabón? Tomaremos algunas raíces, las lavaremos bien, y después las rallaremos o picaremos. El mejor momento para recoger las raíces será justo antes o durante la floración. También podemos recoger las raíces y secarlas para ser aprovechadas más adelante. Las pondremos a hervir en agua, entre 5 y 10 minutos, la proporción será de entre 30 y 100 gramos de raíz por litro de agua, planta seca a la mitad, dependiendo de lo concentrado que queramos el jabón. Después lo dejaremos reposar tapado como mínimo 1 hora. Podemos reutilizar las raíces ralladas, una vez colado el jabón, y repetir los pasos anteriores, la segunda vez preferiblemente con un poco menos de agua. Champú. Si se va a utilizar como champú natural, podemos echar a la decocción la misma cantidad que hayamos echado de saponaria, pero de alguna otra planta que nos ayude a fortalecer el cabello, como puede ser romero o cola de caballo. Esta otra planta se puede añadir tanto al principio de la decocción como al final, aunque es preferible al final. El problema de la espuma. Hay que tener presente que este tipo de jabones naturales, cuando se usan como champú no hacen prácticamente espuma, a pesar de ser ricos en saponina, por lo que limpian igual. Si se van a utilizar como gel y queremos que haga un poco de espuma, hay que usar una esponja de baño. Romero, tomillo, cola de caballo, ortiga. Todas estas hierbas mencionadas anteriormente, como podéis comprobar, tienen también muy buenos beneficios para los distintos usos. Para la higiene personal, las podemos usar en combinación con el jabón, a modo de aromas y propiedades beneficiosas para el cabello y la piel. También se pueden usar para hacer colonias o aceites esenciales. Sauce llorón. En la higiene personal se le da uso para el cabello a modo de anticaspa y eliminar las espinillas de la cara. Plantas para tener en el huerto. Almendro amargo. Para usarlo como madre de los injertos de bastantes frutales, para tener en un solo árbol como muchas frutas diferentes en un solo árbol, por si tenemos el espacio más reducido. Consuelda, Simitum officinale. Mencionada anteriormente como planta depuradora, pues le daremos uso en el huerto como abono, por ser una planta que puedes cosechar hasta 4 veces con una altura de hasta 2 metros, en zonas frías es capaz de aguantar los 15 grados bajo cero y durando hasta 40 años de vida. En comparación con un estiércol de granja, la consuelda contiene un 15% más de nitrógeno, la misma cantidad de fósforo, un 300% más de potasio y contiene gran cantidad de oligoelementos. Árbol kiwi, Paulownia tomentosa. Principalmente la considero importante en el huerto, por su aporte de nitrógeno, para las casas de campo que no tienen animales de granja. Sus hojas ricas en nitrógeno proveen buena abonadura y sus raíces previenen la erosión del suelo. Son árboles que alcanzan 20 metros de altura con copa amplia y umbeliforme. La Paulownia sobrevive al fuego debido a la capacidad de regenerar raíces y vasos de crecimiento muy rápido.
tolera la polución, contaminación del medio ambiente, en especial del aire o del agua, producida por los residuos procedentes de la actividad humana o de procesos industriales o biológicos, y no exige suelos fértiles. Es de los árboles que más cantidad de dióxido de carbono limpia de la atmósfera, producen el doble de oxígeno que cualquier otro árbol y puede vivir entre 200 a 250 años. Tagetes. En horticultura suelen plantarse como anuales por su capacidad en el control de plagas de nemátodos y otros insectos, pero las especies perennes están ganando popularidad. Aloe vera. Contiene hormonas como auxinas, giberelinas y también ácido salicílico, por eso actúa como un superenraizante natural. Plantas que no pueden faltar en alimentación. Manzano de manzanas rojas ácidas. Tendremos un manzano de esta raza para, principalmente la obtención de vinagre, pues con él, podremos hacer infinidad de conservas que nos durarán por periodos largos de tiempo sin necesidad de tener un frigorífico o heladera. Independientemente de ese uso, también lo podemos dar muchos más usos como para la limpieza en la casa, como activador de germinación de semillas, como limpiador de nuestras plantas, como herbicida, para quemaduras y muchas más utilidades, independientemente de los beneficios que tiene su consumo para el cuerpo humano. Laurel. Al igual que el vinagre, lo usaremos principalmente como conservante, para conservar alimentos deshidratados envasados y harinas, de manera que haremos gruesos del alimentos de unos 20 centímetros, y seguidamente le ponemos una capa de hojas de laurel. Independientemente de lo descrito anteriormente, tiene otros muchos beneficios como medicinales, gastronómico, místicos, en el huerto y ahuyentador de cucarachas y de roedores. Remolacha azucarera. Este fruto lo tendremos principalmente para la obtención de azúcar y también lo usaremos como conservante de alimentos sin necesidad de tener frigorífico o heladera, para uso gastronómico y para muchos usos más como por ejemplo pegamento casero. La pulpa sobrante después de la elaboración del azúcar, lo usaremos como alimento para nuestro ganado o para nuestra compostera. Algarrobo. Es un sustituto del colacao y también se utiliza como endulzante. Sus frutos es un gran aporte de alimento para las personas y el ganado. Tiene una madera muy dura para poder usar como energía calorífica o para carpintería. Tupinambo o alcachofa de Jerusalén. También se le llama la patata de los diabéticos porque es un alimento sin gluten diurético que contiene gran cantidad de inulina en lugar de almidón, especialmente indicado para quienes padecen reumatismo o diabetes. Tiene un 80% de contenido en agua, un 15% de proteínas, un 9% de carbohidratos, un 4% de fibra y un 1% de grasa además de vitaminas y minerales. Es un tubérculo de forma similar a la raíz de jengibre y lo bueno de este fruto es que puedes recolectar hasta 7 kilogramos por metro cuadrado, con lo cual podremos obtener bastantes frutos para todo el año y para alimentar a nuestros animales de granja. Limonero. Procuraremos tener el limonero lunero llamado vulgarmente, que en verdad es la raza llamada Eureka, pues de él obtendremos limones todo el año. Aquí también estamos hablando de otro, muy buen conservante de alimentos en conserva, sin necesidad de tener frigorífico o heladera. Aparte podremos usarlo en gastronomía, de manera medicinal y en el huerto, como por ejemplo para bajar el pH del agua o como conservante de nuestros fertilizantes naturales, usando 2 centilitros de zumo de limón por litro de fertilizante líquido. Higuera.
La principal utilidad de la higuera se debe a sus frutos, higos o brevas. Las hojas se han utilizado como forraje para el ganado, para acolchar verduras y frutas en cajas, envolver los quesos como el de cabrales y lijar botijos. Se comen crudos, confitados, secos o en bloques formando lo que se denomina pan de higo. Los higos secos nos aguantan perfectamente hasta la siguiente cosecha. El exceso de frutos también lo podemos usar como alimento para nuestro ganado. El látex de la higuera tiene la virtud de cuajar la leche, debido a la acción de sus enzimas sobre las proteínas lácteas. La flor del cuajo produce una cuajada más suave y cremosa que el de procedencia animal, si bien es cierto que el coágulo resulta más delicado a la hora de trabajar el queso. Es uno de los árboles frutales de mayor tradición histórica, pues no solo aparece en el Antiguo Testamento como símbolo de abundancia de la tierra prometida, sino que se conoce de una pintura egipcia de hace más de 4500 años donde aparece la recogida de higos. Los higos son ricos en azúcares naturales, minerales y fibra soluble. Los higos son ricos en minerales como potasio, calcio, magnesio, hierro y cobre y son una buena fuente de vitaminas antioxidantes e K que contribuyen a la salud y el bienestar teniendo todos los aminoácidos esenciales. El higo es un alimento que contiene azúcares naturales. No obstante, las personas que lo consumen con regularidad tienden a presentar niveles de azúcar en la sangre más controlados, en comparación con quienes no lo consumen. Este fruto, junto con sus hojas, reduce la necesidad de insulina. Sin embargo, las personas diabéticas deben consultar con el médico antes de incluir el higo dentro de su dieta. Ayuda a reducir la presión arterial alta. Contribuye con la pérdida de peso. Aporta antioxidantes. Reduce el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares. Protege contra la degeneración macular. Previene la anemia. Reduce la inflamación. Ajos. Este es uno de los alimentos que no pueden faltar nunca, principalmente por su uso medicinal, beneficios para el cuerpo humano y su durabilidad de conservación de manera natural, pues perfectamente duran de un año para otro año. El consumo de este alimento en nuestros animales de granja hará que estén mucho más sanos y cogerán menos enfermedades. En gastronomía es muy versátil y lo podremos usar en infinidad de recetas. En el huerto es muy útil como repelente de plagas de insectos y como abono, donde podremos realizar purín de ajo. Cebollas. Las cebollas es otro alimento que no puede faltar nunca, pues una cosa de la sabiduría de nuestros mayores, que se me quedó muy grabada en mi cabeza, es que en caso extremo de hambruna, una persona puede sobrevivir todo un año comiendo solamente cebollas. Y al igual que el ajo, este alimento no puede faltar nunca, también por su uso medicinal, beneficios para el cuerpo humano y su durabilidad de conservación de manera natural, pues perfectamente duran de un año para otro año. El consumo de este alimento en nuestros animales de granja hará que estén mucho más sanos y cogerán menos enfermedades. En gastronomía es muy versátil y lo podremos usar en infinidad de recetas. En el huerto es muy útil como repelente de plagas de insectos y como abono, donde podremos realizar purín de cebolla. Semillas de setas o micelio. Compraremos de la raza Pleurotus ostreatus, llamada vulgarmente seta orellana o seta ostra, micelio de verano y de invierno, secado en laboratorio para ser conservadas durante años. Luego con unos pocos granos de este micelio seco, podremos obtener kilos de micelio. También obtendremos sellos de esporas, o las esporas en una bolsa, cubriendo la seta con una bolsa microperforada, dejándola que suelte las esporas, de las de mayor productividad. Si cultivamos las setas en troncos, pues no necesitas desinfectar ni esterilizar y obtienes unos 3 cultivos al año y el tronco te dura como mínimo hasta 3 años.
En el tercer año, procura dejar unas cuantas setas de las más grandes, para que sea buena productora de esporas. A esa seta la envolvemos con una bolsa con agujeros por la parte superior y una vez termine el proceso de esporada en la bolsa, lo esparcimos en otro tronco nuevo productivo dentro de los taladros hechos previamente, para la siguiente estación de producción. Podemos cultivar en pastos o restos de podas en caso de no tener troncos y esterilizar con cal viva, alcalinizando con cal o hirviendo los pastos. Este sistema va muy bien para la variedad de Pleurotus ostreatus u orellana. Si producimos mucha cantidad, se pueden deshidratar y almacenar durante años. Plantas como alimento para el ganado. Higuera. La principal utilidad de la higuera se debe a sus frutos que son los higos y brevas. Algarrobo. Es un sustituto del colacao y también se utiliza como endulzante. Sus frutos es un gran aporte de alimento para las personas y el ganado de cuatro patas. Sauce llorón. Sus hojas y brotes tiernos sirven como alimento para los conejos. Tupinambo o alcachofa de Jerusalén. También se le llama la patata de los diabéticos. Es un tubérculo de forma similar a la raíz de jengibre y lo bueno de este fruto es que puedes recolectar hasta 7 kilogramos por metro cuadrado y sirve de alimento para cualquier ganado, pero para las gallinas habría que dárselo cocidos como las patatas. Remolacha azucarera. Gran tubérculo de gran producción que sirve de alimento para el ganado de cuatro patas. Manzana roja ácida. Todas las manzanas que nos sobren, porque tengamos una producción muy grande y estemos abastecidos, se lo podemos dar como alimento a cualquier tipo de ganado e incluido las gallinas. Árbol kiri, Paulownia tomentosa. Sus hojas se reemplazan como alimento de la alfalfa. Un árbol kiri de 10 años de edad puede producir hasta 25 kilogramos de hoja seca para alimento para el ganado. Cañizo o cañavera. Sus hojas se les da como alimento al ganado. Maralfalfa. Hierba cañizo similar en valor nutricional a la alfalfa. Es una perenne alta, de 2 a 4,5 metros, con hojas aserradas de 30 a 120 centímetros de longitud y 1 a 5 centímetros de ancho. Tiene muy alta productividad, tanto para forraje y para el ganado, principalmente rumiantes como por ejemplo el caprino de leche. Al producir tanta cantidad de biomasa, nos sirve para cama para las gallinas y para la producción del cultivo de setas, pero lo usaríamos como complemento alimenticio de las alpacas elaboradas, mezclando el 10% de maralfalfa con el resto de paja o restos de poda que no sean de pino.